perfecta. Bueno, queridos amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos, hermanas, hermanos, me encuentro lindamente acompañada por Mercedes. Antes de comenzar este compartir relacionado con el tiempo cuaresmal, dentro de los ejercicios que nos ofrece la fraternidad, vamos a invocar, si te parece, Mercedes, al Espíritu Santo, con una oración que me gusta especialmente, del cardenal Berthier, que dice: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirarnos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén. Amén. Hermoso. Muy bonita esta oración. A mí me inspira mucho. Tiene otra segunda parte, pero bueno, por no alargarnos. Y como os decía, queridos hermanos, estoy con Mercedes Pros. No sé si he pronunciado bien tu nombre. Quizás no sea muy conocida por todos, pero es asidua a la oración contemplativa de cada día y tiene a bien guiarnos cada martes en este espacio. Y bueno, si tenéis interés especial en conocerla, y la verdad es que merece mucho la pena, podéis ir a la pestaña de participantes en el blog y ahí encontraréis una serie de reflexiones y oraciones suyas muy hermosas, la verdad. Pero bueno, por dar una pequeña pincelada a quienes no la conocéis, decir que, como ella dice, se siente bendecida, el Señor la bendijo con una familia numerosa. Recibió formación claretiana y franciscana, ha trabajado de docente y actualmente coordina talleres de alfabetización emocional. Pero mirad, a mí lo que más me llama la atención de ella es que es una gran contemplativa. Se siente habitada por la presencia de Dios y lo descubre principalmente en la calle, junto a marginados, con personas pobres que lo han perdido todo, que están solos y desvalidos, en los que ella descubre que son almas contemplativas. Mira, esto, Mercedes, qué precioso es. Yo te admiro mucho por, por, por todo esto. Pero bueno, vamos a pasar, si te parece, a hablar, tal como se nos ha sugerido, acerca de cómo vas viviendo esta cuaresma, o todas a lo largo de tu vida, porque es un continuo caminar, ¿no?, hacia la Pascua. Y bueno, por empezar por algo, te preguntaría, hemos escuchado muchas veces, sobre todo estos días, ¿no?, que la cuaresma es un volver a casa, un tiempo de conversión. De esto también nos ha hablado preciosamente el padre José y la hermana Pilar Vivet. Pero para ti, o mejor dicho, Mercedes, para vos, que es algo que utilizáis en Argentina y me encanta, para vos, ¿qué sentido tienen estas frases? Son dos frases que se dicen a veces mucho, ¿no, Cande? Pero cada uno tiene un matiz profundo para las personas. Yo creo que esto de volver a casa es tan fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con volver al lugar donde nos sentimos contenidos, comprendidos, donde nos sentimos que podemos ser los que somos, sin juicios ninguno, ¿no? Entonces, es maravilloso sentir que la cuaresma puede ser todo eso como gran posibilidad.
Y también esta frasecita que me acabas de expresar, ¿no? Tiempo de conversión, que también es una frase que me parece muy ampulosa y sin embargo contiene cosas muy fuertes, porque conversión para mí significa girar, dar la vuelta, ¿no? Pero como decía el otro día el padre José Luis, no es volver para atrás, ¿no? Sino justamente conocer más a Jesús. Y eso significa de alguna manera volver a la fuente, volver al Evangelio, mirarlo a este Jesús que transitó la vida humana con tanta fuerza, con tanta entrega. Solo creo que si podemos llegar a acercarnos cada vez más a Él, vamos a poder amarlo y entonces sí tendrá sentido el seguimiento, ¿no? Esto que tanto decimos, yo quiero ser discípula de Jesús, pero a veces no es sencillo porque lo conocemos poco. Y es como conocer la realidad para poder entregarnos y así sí vamos a ser transformados. De lo contrario es imposible, ¿no, Candy? Así Sí. que tenés razón en lo que decís, nunca una cuaresma se vive igual que la otra, y yo tengo unas cuantas vividas, pero voy sintiendo eso, ¿no? Como que en cada una el Señor me va acercando más a su corazón para mirar con otros ojos la realidad cotidiana, ¿no? Y eso realmente es un regalo que Él me hace porque sí, nada más. Así que gracias por esas preguntas que me permiten expresar un poquito lo que voy sintiendo en el camino, ¿no? Que me parece que es importante. Gracias, gracias a ti, Y Mercedes. Hay más preguntas, claro. Mira, en este camino de seguimiento, que sabemos que no es lineal, pues muchas veces aparece nuestra humanidad, ¿no? Que nos enfrenta a quienes somos, a estos que somos y podemos. Y según tú, según vos, ¿qué nos enseña este camino al desierto que también vivió Jesús? claro. Creo que es imposible no tener en cuenta que vamos hacia la Pascua, ¿no? Ese es el camino, la Pascua. Y la Pascua es conciencia de fragilidad, como la vivió Jesús. Y si hay conciencia de fragilidad, hay crisis, hay tentación. Ujú. Es decir, es la vida humana concreta, ¿no? Con todo lo que eso significa. A mí siempre me conmueve mucho pensar que Jesús, cuando llevó a los discípulos al monte de la transfiguración, al monte Tabor, acababa de contarles todo lo que iba a pasar en el camino a Jerusalén. Y realmente, pobrecitos, estaban muy angustiados, no entendían nada de lo que Jesús les estaba diciendo. Creo que además tenían más ganas de quedarse en Galilea, en su corazón, en aquella época tan idílica que vivieron al comienzo, que aceptar esta realidad tan fuerte que Jesús les estaba planteando, ¿no? Y también desde mi mirada, por supuesto, se me ocurre que de todos los discípulos había tres que Jesús sintió que estaban con una crisis muy fuerte, ¿no? Y justamente son a ellos a los que lleva al Monte Tabor. Y me parece que él también necesitó mostrarles que no se iban a quedar en esa angustia y en ese dolor, y que podía mostrarles que él iba a transfigurarse y mostrarles que iban a ser partícipes de su gloria, ¿no? Era el único modo en que estos discípulos iban a poder sentir que estaban mirando la realidad de otro modo, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso porque otra vez nos vuelve a mostrar un Jesús humano que fue capaz de mirar a cada uno como se sentía y cómo estaba, ¿no? Aun cuando después de esa maravilla que vivieron, que nos llevó a decir que se querían quedar en ese lugar, nos queremos quedar aquí, poner las tiendas y demás, el Señor sabe que tienen que volver abajo, ¿no? A mirar la realidad tal cual es, a encarnarse en lo que tienen en el presente. Así que me parece que no se puede hablar de Cuaresma sin pensar que vamos camino realmente a la Pascua, ¿no? Y yo te decía que me parece hermoso descubrir a un Dios tan cercano y tan humano, porque lo que Jesús va mostrando ahí es su miedo por un lado y también la necesidad que tiene de su Padre, ¿no? Que eso también me conmueve muchísimo. Lo Mm. que nos pasa a nosotros, ¿no? Exactamente igual. Y si miramos la geografía que describe el Evangelio, claro que describe el desierto
con su aridez y con su profunda soledad, ¿no? Que son a veces el paisaje externo configura también al hombre, ¿no? Internamente, lo hace de un modo, del mismo modo, parece, ¿no? Y Jesús acepta esa realidad de ese paisaje tan desierto, que tiene tanto que ver con su alma, con su corazón también, ¿no? Y, y me encanta mirar que en esos días de ayuno que no sabemos si fueron 40 más o menos, y creo que el número no interesa, sabemos que en la Biblia hay ciertos números que son simbólicos y nada más, aparece una realidad concreta que es la realidad del hambre, ¿no? Y parece que el hambre es hambre material, hambre de alimentos. Pero creo que además de ese hambre, que sabemos que cualquier ser humano después de pasar unos días sin alimentarse lo puede padecer, Jesús está ahí también mostrándonos el otro tipo de hambre, que es el hambre del corazón, del alma, ¿no? Cuando el alma se siente así, tan sola, tan abandonada, digamos, de todo, ¿no? Entonces, me parece que eso es maravilloso ver cómo nuestro Dios no nos ahorra que podamos mirarlo en su profunda humanidad. Y eso a mí bueno, me ha llevado sobre todo, por como vos decís, Cande, a mirar a ciertas personas con las cuales yo trabajo de un modo también diferente, ¿no? Es de la realidad que ellos muestran. Ay, sí, Mercedes, hambre, hambre de alma, pobreza espiritual. Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Y mira, quería preguntarte también, eh, en tu opinión, ¿qué nos suele pasar a los seres humanos en estas experiencias de desiertos? Qué pregunta, Cande, ¿no? Qué fuerte es esto que preguntas, porque em, yo creo que la teoría no existe, ¿no? Como para que podamos calmar lo que nos pasa en esa experiencia de desierto. Yo creo que además de las cosas fuertes que nos pasan, que es la conciencia de fragilidad, el no poder, el no saber, el no entender, el no tener respuestas para muchas cosas, se suma ese silencio de Dios, ¿no? Y digo silencio de Dios porque no es que Dios no esté, simplemente que nosotros lo experimentamos como ausencia, aunque Él sea presencia permanente. Y yo creo que hay momentos en la vida que, así como nosotros tenemos el corazón lleno de gratitud, porque yo puedo contarte algunas pequeñas cosas de mi vida de familia, ¿no? Cada niño que ha llegado a nuestra casa, que ha nacido, bueno, era la dicha completa, la alegría, ¿no? La fiesta del corazón, la gratitud. No podíamos expresarlo de ningún modo porque nos sentíamos que rebalsábamos de esa dicha. También hemos vivido como familia algunas situaciones fuertes, muy fuertes, que plantean este tema de la crisis, del desierto, que alude a la pregunta que vos me estabas haciendo, ¿no? También en nuestra familia hemos tenido la pérdida de mujeres jóvenes que de pronto, en un lapso muy breve de tiempo, hubo 8 niños que quedaron sin mamá, mamás que no habían traspasado más de los 30 años, ¿no? Entonces fue también una experiencia fuerte, no solamente para nosotros como adultos frente a esa prueba, sino también para los niños, ¿no? Para tratar de responder a lo que no podíamos responder, ¿no? Porque estas son las cosas que nos pasan cuando el dolor nos achicharra, ¿no? Decimos que cuando nos encoge tanto que no tenemos respuesta y ahí es donde eh, parece que este Dios no existe, decimos a veces. ¿Cómo puede ser que el Señor lo permita, no? Y bueno, son experiencias fuertes, fuertes que Dios que nos va acompañando en el camino nos va mostrando que hay una presencia que vamos descubriendo también en los otros, ¿no? Porque cuánto acogimiento, cuánta escucha, cuánta ternura hemos recibido como familia de otros. Y ahí estaba Dios realmente, ¿no? En ese abrazo enorme que recibíamos, a veces en el silencio, porque frente a ciertos dolores es casi imposible decir palabras, ¿no es cierto? No se puede decir tonterías, entre comillas, ¿no es cierto? Lo cierto es que desde ese lugar tan hermoso también uno va descubriendo
que uno también puede mirar sus propias impotencias y que a veces aparece una tentación muy fuerte en esta instancia que es rebelarnos, resistir, huir, enojarnos. Em, y es muy fuerte porque ahí va a aparecer otra tentación enorme y difícil, ¿no? Que es empezar a cerrar el corazón. Cerrar el corazón a la escucha, porque empezamos como a acorazarnos, ¿no? A defendernos de alguna manera, porque no podemos hacer frente a todo eso. Y porque además se nos ha dado en un lugar que me parece que en la vida de cada ser humano es muy fuerte, que a veces es su arrogancia, ¿no? Nosotros queremos responder, nosotros queremos dar explicación. Y la verdad es que frente a esas situaciones es imposible, ¿no? Entonces, nos cuesta a veces también entonces escuchar, porque esta escucha no pasa solamente hacia los demás, que no la vamos a lograr si primero no hay una escucha personal, sino podemos descubrirnos en nuestras heridas, ¿no? En nuestras fragilidades. Entonces, bueno, es todo un camino, Cande, esto, ¿no? Un camino fuerte que Sí, tenemos que recorrer. me conmueve mucho escucharte. Desde luego que no llegamos nunca a la Pascua sin haber pasado por la cruz, ¿no? No hay resurrección sin cruz previa. Todo esto que contabas en tu familia, tremendo. Y estás precisamente hablando de la escucha, mencionando la escucha. Y fíjate, ¿por qué crees tú que cerramos a veces el corazón a nuestra propia escucha, ¿no? ¿Y qué sucede entonces con la posibilidad de escuchar a Dios y escuchar a los otros? Lo estabas mencionando. ¿Puedes ahondar un poquito más en ello, por favor? Sí, Cande, Hablabas de nuestras heridas contra, eh, sí, mm, sí. pues eso, enfrentarnos a nuestras faltas. Sí, yo creo que mirar en las heridas es duro, es difícil. Mirar en los errores, en las contradicciones que nosotros tenemos también en nuestra vida, ¿no? Descubrir nuestras propias orfandades también, ¿no? O nuestras grandes vulnerabilidades también. Y a veces cuando no podemos hacer este paso de mirar en estos lugares, bueno, muchas veces también, ¿no? Nos llenamos de ruido y no podemos escuchar ni el susurro de Dios, ni el grito a veces de Dios a través del cual nos está diciendo estoy aquí, ¿no? Miremos juntos eso que te duele, eso que no podés, eso que frente a lo cual no tenés respuesta, ¿no? Y a veces se da en nosotros como un camino duro porque lo primero que hacemos es desconectarnos de nosotros, ¿no? De nuestra propia interioridad. Eh, y es ahí donde Dios nos va a hablar. Entonces, si nosotros nos ponemos tapones en los oídos del corazón, adiós, ¿no? No podemos en nada. Y lo tremendo es que si no nos escuchamos nosotros y por lo tanto no escuchamos a Dios, tampoco podemos escuchar a los otros, ¿no? Es como si las necesidades de los demás desaparecieran del horizonte que tenemos. Y esto también para mí ha sido una experiencia fuerte y cuestionadora siempre para mi vida personal, porque Dios también me ha bendecido con esta posibilidad de conocer a veces el alma de tantas personas que sufren tanto en la calle, con situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y mientras vos me preguntabas esto, yo recordaba a una mujer cuyo hijo se lo habían matado y que estaba en la calle con una larga historia de sufrimientos. Y por supuesto, la gente que está en la calle come cuando puede, cuando le dan o cuando a veces logra encontrar un espacio donde hay un comedor, un lugar donde les dan alimentos. Y esta persona a veces venía a los lugares donde nosotros estábamos. Lo cierto es que venía a veces, no siempre, porque bueno, sabemos cómo es su vida a veces tan nómade, ¿no es cierto?, en su realidad. Pero lo cierto es que una vez una de las personas la observó que estaba en un supermercado y había una góndola donde al lado de él había un canasto grande con pan. Y esta mujer fue y sacó acá le llamamos flautita porque tiene la forma de una flautita el pan, no sé cómo será allá en España.
Sacó una flauta de ahí y lo escondió y se fue. Pasó un tiempo y esta mujercita apareció en el lugar donde estábamos nosotros y por supuesto la señora que la había observado se acercó a hablar. Yo ignoro el contenido de esa conversación porque estaba en otro espacio, sí podía mirar lo que estaba pasando, pero no escuchar. Lo que sí me conmovió mucho frente a ese diálogo, Candela, ver el cuerpo de esta mujer, ¿no? Porque llegó sonriente, pero a medida que la conversación avanzaba, pasó de un cuerpo que empezó como a encorvarse, ¿no? A hacerse pequeñita, ¿no? Como si se sintiera humillada, ¿no? No sé qué es lo que estaba sucediendo, te repito, en el diálogo, pero después hubo un ponerse a erguirse, ponerse de otro modo, y cortó la conversación ella, y mientras se alejaba dijo, ya sé que hice mal. ¿Alguna vez tuviste hambre? Le dijo un poco a los gritos, ¿no? A esta mujer. Yo lo único que sé es que Jesús no me hubiera hablado así. Y la verdad es que esa frase me quedó grabada en el corazón, porque cada vez que a veces uno se impacienta, porque son personas que tienen tantas dificultades, tantas veces en la violencia encuentran el modo de expresar, uno tiene la tentación también de decir cualquier cosa o de imponerse. Pero esa frase de esta mujer me quedó en el alma, ¿no? Cómo Jesús se dirigía a esa persona, cómo la hubiera llamado la atención. Nos falta corrección fraterna, amorosa, porque corregir hay que corregir, pero desde el amor. Y entonces digo, a veces la tentación del poder, de la autoridad entendida no como servicio, ¿no? Sino como satisfacer mis propios deseos o las cosas que a mí me interesan, por decir así, está presente en cada uno de nosotros como una fragilidad. El monopolio de la verdad también, ¿no? Porque Ujú. de pronto yo creo que debo decirlo así, que todo lo que vos hiciste está mal, y no encuentro nada que rescate a esa persona de su error, de su equivocación. No tengo nada bueno para mostrarle de su propia imagen. Luego lo que voy a conseguir es que la persona se irrite, se ahonde su herida también y nos rechace. Y sobre todo no pueda ver a Jesús, porque eso es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Bueno, cuando a veces tomamos estas actitudes, también nos vamos condenando justamente al aislamiento, ¿no? Porque yo imagino que la observadora, la que le dijo lo que le habrá dicho, que ignoro, vuelvo a repetirte cuál fue el contenido, también se debe haber sentido después mal y muy sola, ¿no? Porque lo que pasa es que lo que nos pasa es que no nos podemos reconocer en el otro como semejante, ¿no? Que fue a lo que ella apuntó cuando le dijo, alguna vez tuviste hambre, ¿no? Y aunque a lo mejor no haya sido el hambre material, el hambre del pan, pero ¿quién puede decir que a lo largo de su vida no ha experimentado el hambre material del alimento o el hambre espiritual o el hambre de afectos o el hambre de escucha? ¿Quién puede decir de nosotros que no lo ha experimentado? Eso es lo que nos une a los otros, ¿no? Así que, bueno, Qué por ahí voy, maravilla, Candela. Mercedes. Em, mm, Me recuerdas una frase de Santa Teresa cuando decía, nunca diré nada que no haya experimentado mucho. Y cómo se nota que tú todo lo que nos cuentas lo haces desde la experiencia. Eres un libro abierto que a mí me maravillas, de verdad. Eh, y mira, Mercedes, perdona que te pregunte, ¿cuál crees que es el camino hacia la cuaresma, en tu opinión? Bueno, claro que es convertir el corazón desde este enfoque que estoy contándote un poquito, que es lo que intento hacer en mi vida también, ¿no? Que es descubrir a un Dios que me ama y por lo tanto me va a recibir siempre, incansablemente, cada vez que yo me disponga, porque además, yo digo, Él está anclado en una espera de amor. Siempre. Nosotros podemos ir y venir, pero Él está ahí porque es el amor el que lo tiene fijo en ese lugar. No puede irse porque Él mismo se condenó a amarnos, digo, ¿no? De ese modo tan intenso, tan profundo y tan incondicional, ¿no? Em,
y cómo hacer para permanecer en esa fidelidad en el amor, que me parece que es lo más fuerte, ¿no? Ujú, Para poder enfrentar la tentación, las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que es importante poder aceptar que hay una invitación abierta del Señor siempre para que nos acerquemos a vivir más íntimamente con Él, por un lado, y que si miramos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que todas las plantas giran hasta ponerse cerca de los rayos del sol, o sea, para mirar hacia el lado del sol. Nosotros también somos iguales, ¿no? También estamos siempre necesitando de su amor, de su presencia, con la maravilla de poder buscarlo en libertad, porque eso es lo que nos regaló Él, ¿no? Es decir, bueno, si vos querés, acá estoy. Si decís que ujú. no, te espero, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso, ¿no? Hay una frase muy linda de Javier Meloni que yo la repito mucho cada vez que entro en esos momentos en los que me cuesta por ahí lo que estábamos hablando, ¿no? De esa fidelidad a Dios en la permanencia. Somos Él bajo la forma del nosotros, porque Ujú. en la raíz de toda transformación está el amor. Me parece una frase bellísima, Bellísima. bellísima ¿Y qué para lugar ver. ocupa la oración? ¿Cómo? La oración, ¿qué lugar ocupa en este Ah, camino? bueno. Para mí es un lugar clave, Cande, ¿no? Porque la oración nos va a llevar siempre a la situación del abandono, ¿no? Del abandono absoluto. eh, y nos va a permitir vernos tal como somos, sin aceptándonos más, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos dirigimos al Señor, le decimos, acá estoy como soy, como puedo, y así me entrego, ¿no? Totalmente. Y, y creo que eso es lo que está revelando el profundo amor que Dios también tiene hacia su Padre. Por eso Jesús se apartaba y buscaba la oración para estar en soledad con su Padre, en intimidad. Ahí encontraba la fuerza. Era evidentemente, por eso se iba, ¿no? Cada tanto dejaba todo y se iba. Y, y bueno, y eso me parece que es lo que a veces nosotros hemos perdido, porque solo hacemos una oración mecánica, ritual, vacía realmente de esa decisión de orientarnos a Él y entregarnos así como estamos. ¿Sabes una cosa, Mercedes? Mira, a mí es este tiempo pascual es uno de mis favoritos, pero desde siempre, ¿no? Incluso en épocas en las que sabía que estaba más alejada de Dios, cuando llegaba la cuaresma, es que me atraía como un imán acercarme a la iglesia y a los sacramentos, ¿no? Y lejos de parecerme una época triste, ¿qué va? A mí me parecía bonito, sobre todo porque es que, claro, ahora lo voy entendiendo. Ahora me refiero últimamente, no en este instante, aunque tú me abres muchísimo los ojos, los oídos del alma y del corazón. Pero ahora lo sé bien, ¿no? Es cuando, en esta época, cuando más se manifiesta la gran misericordia de Dios, ¿no? Su grandeza y nuestra pequeñez. Y bueno, como dices, el sentirnos amados por el buen Padre Dios. Mira, voy viendo la hora y para no irnos mucho del tiempo que se nos ha sugerido, quisiera hacerte una última pregunta, Mercedes. Eh, a ver qué opinas. Según el Evangelio, ¿cuál es el motivo por el que el demonio se apartó de Jesús después de tentarlo? ¿Y qué mensaje nos deja lo que ahí se cuenta, se relata? No. ¿Qué te Yo parece? creo, Cande, que lo deja porque se da cuenta que nada va a apartarlo a Jesús del amor del Padre, ¿no? Me parece que ahí hay un eje clave, ¿no? Nada, como la oración no puede jamás apartarnos del amor de Dios, al contrario, nos acerca cada vez más. Es una experiencia de abandono la oración y en esto yo, digamos, también aprendí de una pequeña nieta mía que hace un tiempito que ya está con el Padre, gozando de esa presencia. Dios me permitió rezar con ella en sus 6 añitos las primeras oraciones y recuerdo algunas cosas concretas, por ejemplo,
cuando rezábamos el Padre Nuestro y hablábamos del reino, ella me decía, abuela, pero ¿cómo? ¿Jesús es rey? Pero Jesús tiene un reino, pero yo voy a poder ir a ese reino, ¿no? Con esa transparencia, esa inocencia y al mismo tiempo esa sabiduría, ¿no? De la pregunta. Pero creo que lo más fuerte desde el punto de vista de la oración que me dejó mi pequeña, es que un día, cuando ya estaba en un proceso bastante avanzado de su enfermedad, nos reuníamos en familia, sobre todo los domingos, los días de invierno, a hacer juegos de mesa, porque eran tanto los niños que jugaban a distintas cosas y ella no tenía posibilidad de correr y andar por distintos lugares. Y una vez habían ideado un jueguito que habían puesto en una bolsa un montón de palabras y las ponían en ese lugar y las iban sacando y tenían que decir qué significaba cada cosa. Ella también quiso participar, pues si bien era un juego más para los más grandes, pero ella quiso participar, entonces la dejaron sacar una palabrita a ella. Y en ese momento la palabra que ella saca es la palabra abandono, abandonarse, ¿no? Tenía abandono, abandonarse, decía la palabrita. Entonces, claro, nosotros dijimos, muy difícil para ella, no va a poder definir esto, ¿no? Pero recuerdo su carita como diciendo, los pesqué, son ustedes los que no saben, ¿no? Porque lo que ella dijo fue, es lo que yo siento cuando me subo al tobogán y me arrojo por él, yo me abandono porque sé que mis papás están ahí abajo esperando. Qué belleza. Entonces, para mí fue algo tan maravilloso eso que cada vez que vivo alguna situación difícil en mi vida, cada vez que me cuesta sentarme a la oración, digo, me acuerdo mucho de mi pequeña y digo, tengo que hacer como ella. Estoy en el tobogán y me largo, me arrojo, porque sé que ahí está mi Dios, mi Padre. Así que eso es lo que puedo decirte, Cande, y creo que además, que es lo que también ella nos dejó en el último tiempo, que ya hablaba poquito, era el silencio, ¿no? Nos tomábamos mucho de las manos y nos mirábamos, pero el silencio también es algo hermoso, maravilloso y que puede decir mucho más a veces que las palabras. Y creo que la oración es eso, abandono en el silencio. Madre mía, esto que nos has compartido de tu nietecita, de tu ángel, te lo vamos a agradecer todos, toda la vida, porque has puesto un ejemplo maravilloso. Lanzarnos con la seguridad de que nos va a acoger el Padre. Y has mencionado el silencio también, y qué mejor forma de acabar, si te parece, que me gustaría muchísimo leer un escrito tuyo que, como os había comentado, hermanos de la fraternidad, se encuentran en la pestaña de participantes. Tiene varios poemas, oraciones escritos, pero hay una, me has emocionado, sinceramente, Mercedes, con lo que has contado de Sami. Eh, Hay un poema que habla del silencio que me gustaría, si te parece bien, con tu permiso, acabar con ello. Y dice Sí. así: concédeme silencio, Señor, para sumergirme en vos y aprender el camino de la pobreza del espíritu. Concédeme silencio para entregarme en la quietud a tu presencia sanadora. Concédeme silencio para dejarme leer por tu palabra y sentirme tocada por tu luz. Concédeme silencio, Señor, para descubrirte siempre como un Dios vivo en la intimidad profunda del alma. Mercedes Prots. Querida hermana, te tengo un cariño inmenso y a partir de hoy creo que más. Y no solo yo, toda la fraternidad.
Nos disculpáis, hermanos, si nos hemos alargado un poquito de tiempo, pero creo que ha merecido muchísimo la pena. ¿Quieres despedirte, Mercedes? Mm. Grande, gracias. Gracias a vos, gracias a la fraternidad. Gracias por estar en mi camino y ayudarme tanto a crecer en esta intimidad con Dios. Muchas gracias. Fuerte abrazo.